En síntesis, la leyenda de Lucía Miranda, en su origen, el escenario es es Puerto Gaboto. Fundación Fuerte Santi Espíritu. El origen de la leyenda tiene el sentido de tratar de buscar, como primera intención, de tratar de buscar por qué se destruyó el Fuerte Santi Espíritu. Es decir, a qué atribuían que los indios hubiesen atacado y hubiesen destruido, quemado el Fuerte Santi Espíritu. Y una posible interpretación fue la creación de esta leyenda. Hay interpretaciones con fuentes científicas, con alegatos de los tripulantes de Gaboto que volvieron a España y comentaron, pero un paraguayo, R. Díez Guzmán, en 1610, el primer cronista de la conquista española del Río de la Plata, narra esta leyenda de que la existencia de mujeres en el Fuerte Santi Espíritu. La existencia de mujeres y entre eso la existencia de esta andaluza, Lucía Miranda, esposa de Sebastián Hurtado, que había sido o había prendado, había enamorado a dos caciques hermanos de la zona de Puerto Gaboto, fundamentalmente de la tribu de los Corondá, uno llamado Mangoré o Mangora y el otro Siripo. El amor de estos caciques por esta andaluza hace que se planifique el asalto y el ataque al fuerte con la intención de raptarla. Esto se lleva adelante en un momento en el cual Sebastián Gaboto con sus tropas se encontraba rumbo a lo que sería hoy Santa Ana y Tatí, y quedan en el fuerte aproximadamente 20-25 soldados que son la guardia mínima que habían quedado. Y en el amanecer del 10 de septiembre de 1529, que fue la fecha de destrucción del fuerte, hay un movimiento indígena donde una de las razones es el raptarla por parte de Mangoré a Lucía Miranda. Atacan el fuerte, lo incendian, matan a sus ocupantes y se llevan a la castellana, por decirlo así, a su aldea. Y vuelve al fuerte su esposo, Sebastián Hurtado, llega, que había estado en la expedición de Gaboto, vuelve al fuerte, no la encuentra a su mujer, desciende a la costa, va a buscarla a la toldería indígena, llega a un pacto con Siripo, en el cual Siripo le ofrece mujeres de la tribu, y con tal de que no tuviera relación con su esposa, con Lucía Miranda, ¿no? En este sentido nosotros nos vamos a encontrar de que por algún tiempo esto sucedió así, hasta que nuevamente los amantes españoles, Lucía Miranda y su esposo real y podemos decir legal, como era Sebastián Hurtado, ya que ellos se habían casado en España cuando vinieron acá, vuelven a encontrarse, son sorprendidos por el cacique Siripo y son condenados a muerte. Él a morir atado en un árbol, en un algarrobo, como dice Ruy Díez Guzmán, cruzado por flechas, y ellas también, y además prendida a fuego. Es decir, la queman en el árbol. Así termina de alguna manera tristemente esta leyenda, donde justifica algunas cuestiones interesantes. Por un lado, el ataque al fuerte. Por el otro lado, pone de relieve las pasiones humanas entre los caciques y la castellana. Básicamente tiene que ver con esta mujer que es una mujer casada, ¿no? Su esposo es parte de la expedición y el tema es que bueno, hay un amor irracional que tiene que ver con estos dos caciques, ¿no? Con estos dos hermanos, Siripo y Mangoré, ¿no? Que se enamoran o que perdidamente de esta mujer. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se rescata y que tiene que ver en la versión oficial, que tiene que ver con la cultura de la época, ¿no? Ella muere defendiendo su honor, porque ella supuestamente no se entrega a este amor que la deshonraría, ¿no? O sea, ella sigue fiel a su marido y por eso es a su esposo, por eso es sacrificada, lo mismo que él, ¿no? También por el amor de esta mujer. Sí, estamos hablando de Sebastián Gaboto en el año 1526, llega al Río de la Plata y el 9 de junio de 1527 funda el Fuerte Santi Espíritu. Y en ese ámbito, en ese escenario, es que se inscribe la leyenda de Lucía Miranda con
digamos, que es posteriormente relatada por el paraguayo Rodríguez Guzmán en 1610-1612, pero el escenario del Fort Santi Espíritu, es decir, parte de lo que es la historia de este pueblo. Digo, Lucía puede ser un gran símbolo del conflicto que la conquista instala, ¿no? Que tiene que ver con dos universos culturales tan distantes, ¿no? Y bueno, Lucía Miranda era una española, no sé si era de Andalucía por ahí. Dice que era muy bonita y se enamoró Mangoré, que era el rey de los timbúes de acá. Y también el virrey Siripo también estaba enamorado, entonces hasta llegó al punto tal que lo mata Siripo a Mangoré. Por eso está la leyenda de esa gente que siempre en estas tribus había esos videntes, cosas así, que cuando llegaron que no tengan esa gente porque traían la mala suerte para los aborígenes. Entonces por eso ellos, para liberarse ese mal, digamos, el aborigen, la prendieron fuego y la quemaron a Lucía Miranda. Ahí debe ser ahí abajo donde está el camping ahora, porque ahí había un montón de cosas, ¿no es cierto? Ahí también enfrente del otro lado, uno escarbando encuentra lanzas viejas, ¿no es cierto? Así, un montón de cosas, de cuchillos de piedra, muchas cosas ahí acá. Hay gente que... Y cuando se produce el ataque al fuerte, hubo sobrevivientes en la expedición de Gaboto. Sebastián Gaboto, como yo les dije, estaba en el norte, cuando se entera vuelve, y lo que se hace es un juicio sumario, es decir, a los sobrevivientes de acá, al capitán que estaba a cargo, que era Gregorio Caro, le hacen un juicio, entonces tienen que declarar, y ese juicio existe, es decir, están todas las cartas, y está el juicio, nosotros tenemos copia, y en el libro de José Toribio Medina están absolutamente todas las declaraciones de cada uno de los sobrevivientes, de cómo se perdió, cómo fue el ataque y demás. De esta señora que vino el problema con los indios porque se enamoró el cacique de ella. La leyenda es como es un cuadro, una pintura bastante exacta, ¿no? de lo que era el universo cultural español y lo que significa el conflicto instalado con este otro mundo que es el indígena, ¿no? Ellos tuvieron poco tiempo ahí, después fue quemado el fortín que tenían ellos ahí, sí. Pero todo vino a raíz de este enamoramiento que hubo entre el cacique con Lucía Miranda. ¿Esta fue una historia real? ¿No? Sí, real, sí, real. En realidad Lucía vendría a ser, si lo miráramos, si hiláramos un poquito más fino, vendría a ser como el símbolo de lo que en realidad pasó. También igual que él. Sí. Yo la creo. ¿Y la he escuchado de otras Sí. Cuando iba a la escuela uno. Es una historia real, sí. Real, sí. Porque hay algunas... Lo que significa Lucía, ¿no? O sea, esta mujer que representa por un lado los valores que trae España y por otro lado esta apetencia de estos caciques que la raptan. ¿Por qué? Porque ellos han ofrecido sus mujeres previamente, ¿no? Porque además para los guaraníes ofrecer mujeres era también tener nuevos parientes que podían cultivar sus tierras en el momento de la cosecha y demás. O sea, era un patrón de reciprocidad. Claro, o sea, no podemos pensar ninguna cuestión en este momento y aún en el 18, que supuestamente es el siglo de la ilustración, de la renovación, de las luces y demás, sin pensar que este es un mundo básicamente católico. Es una monarquía católica y no hay nada que se pueda permitir por fuera de ese marco. Entonces, el primer contacto en suelo argentino, de un europeo con un aborigen. Digo, hay muy pocos casos donde habla la mujer, ¿no? Quizás por esto, como decía, esta leyenda
ha tenido mucho más, ha perdurado y ha impactado mucho más en el tiempo que otras leyendas. Solís, que es el primero que encuentra, que lo mandan a buscar el paso interoceánico, es 1516, ¿sí? Y bien, Magallanes 1519, cuando pasan por la región nuestra hablo, ¿no? Porque después, lo que tardan 3 años, en el 22 da la vuelta al mundo, termina dándola Sebastián Elcano. 10 años después, 11 años después que Solís, o sea, 1527 llega Gaboto a nuestras tierras. Ahora, este mundo que muchas veces, este universo, ¿no? el universo indígena, que muchas veces en nuestras historias es presentado como una historia casi inmóvil, una historia, ¿no? Una historia sin dinámica, sin conflictos. No, era una historia muy viva y había conflictos entre los grupos indígenas y había movimientos y cambios en la estructuración de este espacio. Entonces, cuando entran los primeros españoles, todo este espacio está sufriendo, está justamente experimentando un proceso de transformación y conflicto a partir de que los guaraníes, que han bajado por el Uruguay, han comenzado a subir y a ocupar espacios en el Paraná. Entonces tienen conflictos con los grupos Chanatimbú, ¿no? Porque además los guaraníes son grupos con un alto nivel de belicoso, ¿no? en su cultura, y además, bueno, obviamente al ocupar espacios de otros grupos, necesariamente se tiene que dar el conflicto. Eran polígamos, o sea, la monogamia no era algo que porque a partir de este elemento de que la mujer servía también para como patrón de reciprocidad en lo que tenía que ver con las relaciones económicas, pero que relaciones económicas que no se pueden deslindar de lo familiar, de lo cultural. Bueno, había una cuestión de libertad, digamos, a los ojos de los españoles de ese tiempo, casi inconcebible, ¿no? Cuando entran los españoles, ¿qué intentan hacer estos grupos guaraníes, por ejemplo, que son los que están en la zona del fuerte? Tratar de tener aliados, ¿no? O sea, frente a esta entrada. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen los guaraníes? Que esto lo van a reproducir en Asunción. ¿Por qué vamos a tener una población mestiza como la que tenemos en Asunción? Porque los guaraníes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dar mujeres como patrón de intercambio, que durante 2 años, hasta que le queman el fuerte, los españoles tienen relaciones tratan de establecer relaciones con todos estos grupos, porque lo que necesitan es información. ¿Por qué entra Gaboto? Porque está buscando la Sierra de la Plata. Entonces necesitan de la población indígena para que los alimente, además, ¿no? Porque dice que les acercaban maíz, calabazas, vamos, para esto. Y bueno, y este patrón de alianza se establece en gran medida también por las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, bueno, de pronto tal vez lo que viene, lo que surge de todo esto es que esta población indígena reclamó la cuestión de la reciprocidad, ¿no? O sea, si yo te doy, también quiero que me des. Y esto efectivamente no se cumplió. Hay testimonios en el juicio que se le levantó a Gaboto que el fuerte tenía por debajo del fuerte había pasadizos donde por las noches todo el mundo se iba a las rancherías de alrededor, ¿no? Entonces, algo de esto hay en esta imagen de la Lucía raptada y de la ruptura de una alianza. Quienes queman el fuerte son los guaraníes. Eran grupos Chanatimbú o Goya Malabrigo. Y hablaban otra lengua y tenían un patrón de supervivencia de cazadores-recolectores en pequeños grupos, ¿no? Pescadores, constructores de estas grandes canoas que se les llamaba
monoxilas porque estaban hechas de un solo tronco. Eran los grandes navegantes del río, conocían el río como nadie y vivían del río, ¿no? Que tenían una cerámica particular, los vasos campana, toda la cerámica que tiene que ver con la reproducción de la fauna de las islas y de toda la zona de río fundamentalmente. Eran pequeños grupos, cazadores-recolectores, que hablaban probablemente un lenguaje base común y tenían algún tipo de organización tribal que les permitía identificarse como con una subdiferenciación dentro del gran grupo Chanatimbú. Por eso conocemos por los primeros cronistas que van entrando, los primeros que visitan esta zona, que bueno, cuando comenzaba el río estaban los Beguá, Chanabeguá, después venían los timbúes, los corondas, otros que le llaman chanas salvajes, los mepenes, mocoretaes. Eran todos grupos que habitaban en torno al Paraná hasta lo que ahora sería la provincia del Chaco. Precisamente también en la mano acá tengo algo de los aborígenes que vivían acá. Bueno, hay un lugar donde fuimos hoy que hay más cosas de esta. Muchas veces por ahí uno no las quiere revelar, pues a lo mejor son uno de los tesoros que tengan las generaciones futuras o alguien que realmente sea cuidadoso y rescatar esto para darle la utilidad que realmente se merece, ¿no? Le cuento que acá nomás, frente a la Cruz del Navegante, cuando baja, también aparecen un montón de lajas que hay mucha gente acá que busca los pedazos y los va ordenando para armar. Está todo molido, ahí también se ve que había una zona de tiestos, o de estos de santuarios, cementerios, como le dicen, que ponían las cenizas ahí adentro, ¿no? Ahí todas vasijas, tiestos le llaman, a donde guardaban la ceniza. Posiblemente lo que se ve ahí, que todos siempre hemos encontrado, las creencias de los aborígenes, quemaban el cuerpo, iban y lo ponían ahí porque se ve que era para ellos como un dios. El agua, el río, el Campo Grande es uno de los lugares hasta la actualidad muy rico en capturas de peces, sábalo. El ataque al fuerte fue real, sí, lo prendió en fuego. Y la fecha también, 10 de septiembre de 1529. O sea, la historia evidentemente de algún lado salió. Después digamos el relato concreto, ¿no? Puede haber tomado esa forma por la intención del autor de exaltar determinadas cuestiones, pero es posible. O sea, es posible porque es un momento donde estas cosas pudieron haber sucedido. Digamos, sí, desde lo declarado sería la primera mujer. Claro, lo que sucede es que básicamente plantea un conflicto humano y profundo y universal y eterno, ¿no? O sea, por una parte está la cuestión del amor, el honor de una mujer, la fidelidad, los celos, o sea, son elementos que la historia tiene, que son eternos y universales, ¿no? O sea, se la mire en el tiempo que se la mire, los hombres y las mujeres siempre estaremos vinculados a estas cuestiones tan viscerales, ¿no? de nuestra existencia. La epopeya de una mujer que nos entrega frente al acoso sí, básicamente al acoso del amor de otro hombre. Sí, justamente es lo que se comenta siempre, que Lucía Miranda, antes de quemarla, dijo que jamás iba a adelantar esto por lo que le estaban haciendo, ¿no? La estaban quemando viva, porque no la mataron ni nada, la ataron y le arrimaron un fósforo.